Buenas tardes, mi nombre es Adriana Ángel del curso de Integración Económica y Acuerdos Comerciales. Esta tarde vamos a realizar una pequeña presentación sobre el tema de defensa comercial con mis compañeros Juana Páramo y Ricardo Penados. Las defensas comerciales son en parte un conjunto de medidas y políticas que los países implementan para proteger su economía e industrias locales de prácticas comerciales desleales y o desventajas competitivas. Comenzamos primeramente con las políticas antidumping. El dumping es en general una situación de discriminación internacional de precios donde el precio de un producto, del precio de un producto cuando se vende en el país importador es inferior al precio al que se vende ese producto en el mercado del país exportador. De forma más sencilla, en estos casos, el dumping se determina simplemente comparando los precios en dos mercados. De acuerdo a los diferentes tratados trabajados en el curso, tomamos en contexto el tratado entre Colombia y Estados Unidos. Estas políticas pueden variar en cuanto a sus tratamientos y efectos. En cuanto a efectos, encontramos inversión extranjera. Estas políticas influyen en las decisiones de inversión extranjera directa, puesto que las empresas pueden evaluar el riesgo de enfrentar medidas similares en otros mercados y protección a la industria local. Es decir, que estas políticas permiten a las empresas colombianas competir de manera justa contra productos estadounidenses que ya se encuentran establecidos en el mercado. En cuanto a tratamientos, encontramos revisión y compromiso, información clara sobre cómo se aplicarán estas políticas antidumping, incluyendo las revisiones periódicas y el impacto que éstas generan, e investigación y evaluación, es decir, que requieren de investigaciones exhaustivas donde se logra determinar si realmente hay dumping y el daño que éstas pueden llegar a causar en la industria local. Respecto a los procedimientos establecidos para la aplicación de las medidas antidumping, el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos impone a las partes la obligación de que se realice una investigación previa con una autoridad competente, en donde se cumpla con el deber de notificar por escrito a la otra parte del inicio del derecho proteccionista. Por otro lado, encontramos las salvaguardias, que estas medidas de salvaguardia se definen como medidas de urgencia, es decir, con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos, cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave en la rama de producción nacional del miembro importador. Cuando usamos estas salvaguardias, estas medidas se adoptan o implementan cuando se ha determinado que las importaciones de ciertos productos han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que, como mencionamos anteriormente, causan o amenazan de causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares directamente competidores. Las salvaguardias constituyen uno de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio. Las otras dos, una la mencionamos anteriormente, como fue el antidumping, y la otra son las medidas compensatorias a las que pueden recurrir los miembros de la OMC. Cabe destacar que las medidas de salvaguardia, a diferencia de las medidas antidumping y las medidas compensatorias, no requieren una determinación de práctica desleal, deben aplicarse en general en régimen NMF y deben ser compensadas por el miembro que las aplique. Mi nombre es Juana Páramo, soy estudiante de negocios internacionales. Ahora vamos a hablar qué son los subsidios y cómo afectan a la producción internacional. Bueno, los subsidios son apoyos financieros que son otorgados por los gobiernos a sectores económicos o bueno, también pueden ser sectores específicos para reducir costos de producción o mejorar la competitividad. Estos pueden ser directos como transferencias bancarias de dinero o indirectos como reducciones fiscales o precios preferenciales en insumos. En el comercio también los subsidios pueden tener efectos negativos, por ejemplo, permiten que las empresas del país que los recibe ofrezcan productos a precios mucho más bajos y lo que afecta también a las exportaciones de otros países al competir de manera desleal. Esto puede generar desequilibrios en los mercados internacionales y provocar represalias comerciales a sí mismo. Además, los subsidios también pueden distorsionar los precios globales y hacer que los productos subsidiados desplacen los bienes de otros países, afectando tanto a los productores como a las economías completas que también dependen de estos ciertos sectores.
Ahora bien, vamos a presentar una noticia que ilustra el uso de instrumentos de defensa comercial. La noticia proviene del noticiero France 24 News y explica una disputa comercial entre China y la Unión Europea, específicamente hacia España. A continuación, mi compañera Adriana va a profundizar en el tema. Respecto a la noticia anterior, identificamos los países involucrados y cuál es la afectación directa que se está analizando en la noticia. Entonces, como ente principal encontramos a China, que es quien abre la investigación antidumping sobre la carne de cerdo europea y va dirigido principalmente a países como España, Países Bajos, Dinamarca y Francia. ¿Qué tipo de instrumento se ha usado en este caso en especial y cómo se ha usado? Como mencionamos, usaron el antidumping y según lo investigado, esto lo hizo China en respuesta a los aranceles impuestos por Bruselas a los vehículos electrónicos chinos. Esta medida puede llegar a tener un impacto significativo en España, ya que este es el principal exportador de cerdo a China dentro de la Unión Europea, con exportaciones que alcanzaron los 1.223 millones de euros en 2023, representando el 20,33% de las ventas exteriores de porcino español. Este caso nos muestra cómo los instrumentos de defensa comercial son utilizados para responder a prácticas desleales o proteger sectores claves de una economía. Sin embargo, también generan tensiones entre países y pueden tener efectos secundarios como represalias comerciales o aumento de precios para los consumidores. Es importante también pues reflexionar sobre el equilibrio que debe existir entre proteger las economías locales y mantener un comercio internacional justo. Es decir, que, por ejemplo, los subsidios y otros instrumentos de defensa comercial juegan un papel crucial en la economía mundial, pero su implementación debe analizarse cuidadosamente para garantizar que beneficien a todos los involucrados y no distorsionen el comercio global.